menos. ¿Qué dice Mateo 28 del 18 al 20? ¿Quién está hablando? ¿A quién le está hablando? A sus discípulos les está hablando originalmente, ¿no? La particularidad es que Jesús estaba resucitado, lo habían visto muerto en la cruz y ahora estaba vivo y hablando, ¿no? O sea, tiene que ser muy importante escuchar a un muerto resucitado. Imagínense, pónganse en ese lugar, el tipo lo vieron en la cruz y ahora está hablando con ellos, ¿no? Y les da una orden muy importante, es lo que se llama la Gran Comisión. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he enseñado, les he dado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Ok? Lastimosamente todavía no hemos cumplido esa palabra de Jesús. Pero me gusta ir de a poquito, porque es parte de lo que está apareciendo ya en el PowerPoint. Cultura y contracultura. Somos llamados a difundir una cultura diferente. Es justamente la que Jesús proclama en Mateo 28. Comienza con, por tanto, id. ¿Qué es id? ¿Es una sugerencia? Es un mandamiento y los mandamientos se obedecen o se desobedecen, ¿ya? Entonces, por tanto, id. En el griego esto es un poquito más interesante en el idioma original. Es un tiempo de verbo que nosotros en español no tenemos, no podemos traducir directo. Más o menos la traducción compuesta sería id yendo, o sea, o id continuamente. Por tanto, id y seguir yendo, esa sería una buena traducción, pero tendríamos que usar más palabras. Entonces, por tanto, id y seguir yendo es una orden para los hijos del Señor, para los discípulos en este caso. Y aquí viene un amigo mío que dijo una frase tan importante, porque dice así: a menos que tú tengas un llamado para quedarte en un determinado lugar, ¿qué tienes que hacer? Para entender mejor es irse o quedarse, ¿verdad? ¿Entienden, no? Ir o quedar. Y a menos que Dios te haya dicho que te quedes, ¿qué tienes que hacer? Lastimosamente, el 97% de la iglesia del Señor alrededor del mundo se queda. No va. Solo 3% de la población cristiana mundial está involucrada activamente en la evangelización mundial y las misiones. Quiere decir que hay 97 que se quedaron. ¿Será que Dios les dijo que se queden? Porque el justificativo nada más para quedar es que Dios te haya dicho que te quedes. Y normalmente los que se quedan deberían ser aquellos que trabajan en iglesia local, los que atienden, los pastores, los líderes, los que están trabajando dentro de la iglesia local. Me imagino que ellos tienen un llamado de quédate. ¿Por qué? Porque tienen trabajo para hacer, ¿cierto? Entonces, ¿qué queda para el resto? Uy, parece que quedaron en silencio. Ir, así de sencillo, ir. O sea, Dios nos llama a las misiones, nos llama a ser misioneros. ¿Algunos cuantos, poquitos nomás? No, a todos. ¿A todos? Sí, a todos. ¿Tiempo completo? También, tiempo completo. Es más, todos los hijos del Señor estamos llamados a ser misioneros a tiempo completo de Dios. Normalmente la gente dice amén, aleluya, gloria a Dios. Pero, ¿verdad? Estamos una congregación carismática, ¿verdad? Que creen en los dones del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se mueve, ¿cierto? Ahí los primeros amén empiezan a surgir. Me parece, espero no estar pisando el callo de nadie, ¿ok? Pero si Dios te dijo que vayas,
¿sabes? Era Dios. Era Dios. ¿Ya? Y a menos que tú estés involucrado en la obra local, bueno, si alguien te dijo, quédate, ¿es o tu carne o el enemigo? Ups. Bueno, sigamos. Vamos a cambiar de tema. Por tanto, ir y hacer discípulos traducen nuestras Biblias. El original sería mejor discipular, no hacer discípulos, discipular no más. Y nuestra Biblia traduce de todas las naciones. El original sería discipular naciones, discipular etnias en realidad, ya, etnes. Ya, ¿qué sería mejor traducido? Culturas, porque nosotros a veces naciones intercambiamos con países. ¿Saben cuántas naciones hay en Bolivia? ¿Sabían? 36 naciones. Ahí está, ¿vieron? Y me parece que ya les enseñaron, se olvidaron nomás. Es un país y 36 naciones. ¿Ya? Esto nunca es matemáticas, nunca es exacto, ¿no? Entonces, cuando está hablando en esta frase original de discipulad naciones, está diciendo que se discipulen esas naciones que hay, por ejemplo, en Bolivia. Mas la orden no era solo para Bolivia, era para todas las naciones. Esa es la tarea. Las 36 etnias bolivianas deben ser discipuladas. Pero aquí entramos en un pequeño problemita otra vez. ¿Qué es discipular una nación? Normalmente en las iglesias de Cristo tenemos serios problemas para entender qué es lo que tenemos que hacer. Cuando se trata de evangelismo, la mayor parte de los cristianos estamos de acuerdo. Si va a venir Billy Graham, o bueno, ahora Franklin Graham, que es su heredero, viene, la mayor parte de nosotros estamos de acuerdo que, bueno, vamos a la campaña evangelística, vamos a ayudar, vamos a apoyar. Todo el mundo dice, sí. Raro es aquel que dice que no. Más o menos todos concordamos que los cristianos tenemos que evangelizar a las personas, compartirles acerca de Jesús, ¿verdad? Ustedes conscientes que parte de su tarea es esa, ¿cierto? Tiene que compartirle de Jesús. Me imagino que alguien le compartió de Jesús, por eso usted está aquí. Y no creo que sea tan envidioso de quedarse solo con usted, porque debería estarle compartiendo también a otros. Esa es la tarea del evangelista, ¿ok? Me imagino que todos hacen eso, ¿cierto? ¿Cierto? Bueno, por lo menos orarán por el vecino, ¿verdad? Bueno, entonces en el evangelismo no hay mucha dificultad, más o menos la gente está de acuerdo, ¿ok? Cuando se trata de discipulado, ya es más complicado. ¿Cuántos de ustedes han sido discipulados? Bueno, hay manos que se levantan. Gracias a Dios, es una iglesia que por lo visto discipula a sus miembros. Pero parece que no son la mayoría. Sí, porque tenemos un problema con el concepto de discipulado también. A mí me ha tocado estar entre pastores, mucho entre pastores, y a mi edad ya tengo que trabajar entre pastores y enseño a pastores. Ya me aceptan. Antes me cuestionaban, pero ahora ya los pastores me reciben y bueno. No hay problema. Entonces, cuando yo les pregunto a los pastores, ¿cuántos de ustedes fueron discipulados? ¿Saben que los pastores no fueron discipulados en su gran mayoría? A veces tenemos el concepto que porque una persona está sirviendo al Señor o tiene un título de pastor ya ha sido discipulado. Por eso entre los, comillas, laicos, digo comillas nomás porque voy a tratar de romper ese concepto, también es lo mismo. ¿Qué es discipulado? Algunos piensan que son 4 o 6 clases antes de recibir el bautismo. No se les enseña ciertas cosas y antes de que se le bautice, bueno, entonces algunos piensan que más o menos eso es discipulado. Y si vamos consultando a diferentes personas, los conceptos de discipulado son tan variados, pero la grande mayoría de las personas
a la hora de la verdad no han pasado por un proceso concreto de discipulado. Porque la pregunta siguiente es: si te discipularon, ¿quién te discipuló? ¿Cómo lo hizo? Eso es lo que llamamos el discipulado personal. Te discipularon personalmente, fuiste discipulado personalmente. Amado hermano, si tú no fuiste discipulado, o hermana, o joven, o niño, si tú no fuiste discipulado, busca ser discipulado. Es un sine qua non, sí o sí, porque si no corres el riesgo de que tu fe no esté bien asentada, y cuando el enemigo venga, me imagino que ahí están hablando en la clase de pruebas y todo eso, viene, te va a destrozar, te va a hacer trizas, tu vida no va a continuar bien. Es necesario el discipulado personal, importantísimo. Si en esta mañana ya más o menos te animo a que estás queriendo ser discípulo, bueno, gloria a Dios, ya pasó. ¿Cómo fue con los discípulos de Jesús? ¿Qué pasó con ellos? ¿Cómo fueron discipulados? ¿Cómo fue con Pedro? En la Iglesia Católica hay una linda canción que se canta, ¿verdad? En la arena, ¿lo escucharon? He dejado mi barca. ¿De acuerdo? Las redes. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Cómo fue que comenzó su proceso de discipulado? Agarró su barca, sus redes ahí y se fue con Jesús el fin de semana. No. ¿Cómo fue? 3 años, más o menos, para comenzar. Y saben, todavía parece que no estaba convertido. Espero no estar rompiendo esquemas de personas, pero con Jesús fue así, ¿ya? O sea, Jesús y Pedro, esa relación, le dijo: ven, sígueme, y le siguió. ¿Se convirtió en ese momento? No, pero parece que comenzó el asunto. Hay un momento trascendental en la vida de Pedro, cuando todo el mundo se estaba yendo, porque había mucha gente que seguía a Jesús y después le dejaba de seguir. O sea, no todos perseveraban el camino de Jesús. Y en un momento dado, Jesús habla con Pedro y le dice: mira, ¿quién dicen la gente que soy? Porque decía, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros. ¿Y tú quién dices que soy? Le dice, ¿no? Parece que lo enfrentó. Ese era el momento de Pedro, ese era el momento central de su vida. Porque Pedro lo mira a los ojos y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cataplum, ahí entendió bien. Ahí está, ahí se convirtió. Ahí entendió quién era Cristo. ¿Y qué le dijo Jesús? Eso no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Okay? Es una revelación de Dios mismo en el corazón. Cuando la gente entiende quién realmente es Jesús, ahí se convierte la gente. Si no entienden bien quién es Jesús, necesitan convertirse. Entonces, dense cuenta que a veces el proceso de conversión real puede ser en el discipulado. ¿Entiendes? O sea, estuvo siguiéndolo un tiempo y ahí de repente ¡clic! Cayó la ficha. ¡Clic! Es cuando a veces nos dicen: ajá, ¿sí? ¿No les ha pasado alguna vez? Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, Salvador, dueño y Señor de tu vida. Y ahí se convirtió. Si no le pasó eso, puede que venga 10, 15 años a la iglesia y no es convertido todavía. Discúlpenme que les hable así, pero he tenido tantas experiencias, tanta gente que hasta estaba en los púlpitos y después a la hora de la verdad nos damos cuenta que parece que no había sido cristiano. Por eso ese es muy importante, esa revelación que viene de lo alto. El Padre Celestial mismo revelándole a uno que uno es su hijo. ¿Cómo sabes que eres cristiano? Es mi papá, punto. Y mis ovejas oyen mi voz. Sí, lo escuchó. Tú eres mi hijo.
Quizás no literalmente, pero es una convicción a veces interna. Dios sabe cómo hablarle a cada uno de sus hijos. ¿Ok? Él habla todos los lenguajes habidos y por haber. Nos entiende perfectamente por dentro y por fuera. No podemos engañarle, punto. Pero estamos hablando, todavía estoy en mi introducción, ¿sí? Y bueno, hasta el discipulado, miren, en el tema del discipulado ya tenemos algunos problemitas. En la misión a nosotros nos meten, nos llaman y estamos internados por meses y después ya por años. Entonces, el proceso de discipulado es todos los días. Tenemos gente que nos sigue. Por si acaso, si alguien quiere ir a ser discipulado en nuestras escuelas de entrenamiento misionero en Paraguay, jóvenes especialmente, bienvenidos. Si el Señor les está hablando, hablan conmigo al final. ¿Ok? Pero ¿qué es discipular una nación? Que es lo tercero. Hablamos de un primer paradigma, que es el evangelismo. Paradigma quiere decir modelos. ¿Ok? El primer paradigma, que es evangelismo. Ya dijimos que más o menos hay acuerdo. Discipulado, ahí hay quiebres, tac, algunos sí, no sé, espero haberles metido la suficiente curiosidad o cizaña en el corazón como para que si no fueron discipulados, sean discipulados, ¿ok? Hasta ahí, bueno, va. Y el tercero es discipular una nación, que es lo que leímos en Mateo 28, del 18 al 20. Acá tenemos 36 naciones para discipular. Pero ¿qué es discipular una nación? Si en el discipulado no nos pusimos de acuerdo, en el discipulado de la nación ni siquiera se habla, ni siquiera se menciona ese tema. Por eso aparece cultura y contracultura en el PowerPoint, porque tiene que ver con transformar la cultura de un pueblo. El discipular una nación significa implantar la cultura del reino de Dios en una nación. Hay dos conceptos, cultura y contracultura. ¿De dónde nació esto? En los años 69, 70, apareció, se celebró ahora 50 años de Woodstock. Los más viejos, los más maduros y mayores, me imagino que se acuerdan de esa, o supieron de Woodstock. ¿Supieron de Woodstock? ¿Sí? Los más jóvenes no saben eso. ¿Ya? Pero era una contracultura juvenil que empezó a decir no a la guerra, sí al amor, haga el amor, busque la paz. Entiéndase amor, relaciones sexuales con todo con quien te encuentres, más o menos, ¿verdad? Eso era. Entonces se volvió, es una contracultura, hicieron festivales enormes que cambiaron definitivamente la forma de pensar de los jóvenes. Ahí es que entraron las drogas. Hasta ahí el peor asunto, el peor pecado para los hombres era la borrachera e ir a los prostíbulos. A partir de ahí era drogarse. Más complicado. ¿Ya? Entonces comienza una contracultura. Pero ese elemento contracultura en realidad es muy interesante. Porque contracultura quiere decir una cultura que se contrapone a otra. En ese tiempo los hippies y todos ellos se contraponían a la cultura de la época, que eran los resabios de los fundamentos cristianos que todavía había en Estados Unidos. Por eso, ¿para qué te vas a casar? El cristianismo decía, te vas a casar. Es lo normal casarse, tener hijos, que la señora esté en la casa como mamá y cuide el hogar, y que el marido tenga la potestad de ir a conseguir las finanzas y sostener el hogar. Más o menos esa era la situación. Pero unos años antes ya el feminismo radical había penetrado profundamente en la sociedad, y en realidad los hippies eran los hijos de las mamás que se habían ido a trabajar queriendo ser iguales a los hombres. Porque quien tenía el poder económico eran los varones y las mujeres eran maltratadas, eso es cierto. Entonces las mujeres en los años 60 dijeron basta, nosotros somos tan capaces como los varones, podemos trabajar también, podemos recibir dinero y en muchas cosas somos mucho mejores que los varones. Y era verdad. Pero provocó un éxodo de una de las labores más importantes que Dios le había dado a las mujeres.
ser madres, cuidar a los hijos, formarlos. Y este grupo transformó la situación para que las mujeres también trabajen. Eso ha sido tan fuerte que nuestra cultura hoy en día, aunque nosotros no somos cultura norteamericana, somos latinos que copiamos lo que normalmente viene de allá, también en nuestra cultura casi no se ve muy bien que una mujer se quede en casa a trabajar con sus hijos, a cuidar a sus hijos. Resultado, los hippies del año 70. Una contracultura. ¿Ok? ¿Qué pasó? Contracultura. Uno contra otro. Pero ¿saben? Contraculturas hubo siempre. Y ocurrió cuando Cristo resucitó y se da esta gran comisión. Porque los discípulos de Jesús comenzaron una contracultura contra el paganismo que imperaba en esa época. No solamente fue entre judíos el asunto, Dios los sacó para los paganos. ¿Entiende? Es interesante cómo la contracultura de los cristianos se manifestaba en el primer siglo. Ustedes saben, usamos muchas veces para evangelismo ese pasaje de Romanos 18. ¿Qué dice Romanos 18? Todos los que son evangelistas, a ver, ¿qué dice Romanos 18? Ajá, si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Y nosotros decimos, bueno, hay que confesar. Entonces la gente, cuando le hacemos entregar al Señor, tiene que decir, sí, que Jesús es el Señor. Y está bien, está muy bien. Solo que quiero explicarles el contexto de cómo ocurría en el primer siglo esa frase. La frase es, Jesús es el Kyrios. ¿Ya? Ese es el original, Kyrios, Curios. Quiere decir Señor, dueño, amo, el que tiene derecho a todo. Entonces decir que Jesús era el Kyrios era confesar que era Dios. ¿Ok? Eso era. Solo que había un pequeño problemita en la Roma del primer siglo. César también era el Kyrios. El César proclamaba que venía de un origen divino. Él era el Kyrios. Ok, entonces, ¿qué pasaba? En esa cultura, el saludo era como los alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Heil Hitler se saludaban, ¿verdad? Heil Hitler. En las películas seguro lo vieron porque ninguno de ustedes creo que haya participado de la Segunda Guerra. Pero bueno, se saludaban así. Y los romanos se saludaban también así. César es el Kyrios. Dos romanos se encontraban, César es el Kyrios. Y el otro le decía, César es el Kyrios. Ya. Entonces, ¿qué pasaba con los cristianos? Un romano se encontraba con un cristiano de los verdaderos, ¿cierto? Entonces, le decía, César es el Kyrios. ¿Y qué tenía que decir el cristiano? Jesús es el Kyrios. Eso es confesar. ¿Entiende? ¿Y qué pasaba si decía que Jesús era el Kyrios? ¿Qué pasaría con su bonita situación económica? ¿Qué pasaría con su bonita situación de libertad? ¿Qué pasaría con su capacidad de respirar? Pasaría a ser almuerzo de leones, probablemente. Y por eso las conversiones en el primer siglo eran verdaderas. ¿Entiende? Entonces, bueno, ahí está, confesar que Jesús es el Señor. Eso era hacerse cristiano. Era una contracultura, se oponía a la cultura de la época. No, no es César el Kyrios, Jesús es el Kyrios. Cambiaron el mundo de esa época. Sí, muchos fueron muertos, muchos murieron. La sangre de los mártires regó el camino de la redención de los que venían después, o sea, usted y yo. Costó sangre
implantar el cristianismo en el occidente. Fue terrible. Si ustedes leen las cartas del apóstol Pablo especialmente, las viudas, ¿por qué tanta viuda? Porque habían muchas viudas, porque habían demasiados mártires. Bueno, cambiaron la cultura. Eso es una contracultura. Ahora, el otro concepto es la subcultura. ¿Cuándo es una subcultura? Cuando una subcultura, hay una cultura y la otra se acomoda por debajo. ¿Entiende? La cultura determina las cosas y la subcultura agarra los valores culturales y los adopta. ¿Qué ha pasado en Occidente hoy en día? ¿Los cristianos somos una contracultura o somos una subcultura? Dejamos de ser una contracultura para ser una subcultura. La sociedad hace un concurso de música. ¡Wow! Buenísimo, lindo, wow. ¿Y los cristianos qué hacen? Concurso de música cristiano, ¿verdad? No me olvido de un pastor, me dice, mira qué espectacular, mira, escucha, me pasó en su celular, ¿no? Y era una canción, con esta famosa canción que estaba ahí muy de boga, Despacito. Despacito. Solo que le habían puesto letra cristiana. Eso es una subcultura, ¿entiende? Eso es una subcultura. Estoy dando un ejemplo medio chistoso, yo no sé si a usted le parece bien o no, pero sencillamente eso no es una contracultura, es una subcultura. Agarró la misma música, lo mismo que la gente hace, todo exactamente igual, solo que le puso un tintecito, un barniz cristiano, ¿verdad? Y en general, ¿qué hacemos los cristianos? ¿Somos cultura? ¿Contracultura o somos subcultura? Uy, el tiempo corre. Lastimosamente, nos hemos vuelto una subcultura. ¿Por qué nos hemos vuelto una subcultura? Bueno, vamos pasando adelante, a ver que me ayuda. ¿Quién está controlando el PowerPoint? Ya. Esta es una frase que un amigo mío ha colocado. Con él preparamos unos talleres. Este es un tema muy nuevo que estamos empezando a compartir a nivel Latinoamérica. Y él puso esta frase y yo concuerdo plenamente porque hicimos juntos la enseñanza. Se llama, ¿cómo se llama mi amigo? Bueno, no importa. El cristianismo como manifestación del reino de Dios debe producir productos culturales y sistemas sociales que se mantienen en constante oposición a los productos y sistemas culturales basados en la creación caída y sustentados por los principados y potestades bajo Satanás. Luis Sena se llama, ya me acordé. ¿Ok? Luis coloca esta frase y me pareció espectacular. Todavía no está en ningún libro, pero va a estar pronto en algún libro, ¿ok? Pero ¿de qué se trata? Esto refleja justamente lo que el cristianismo tiene que hacer. Las culturas donde nosotros nos movemos están bajo el imperio del diablo. ¿Ok? Y nosotros no podemos amoldarnos a esas culturas. Nosotros tenemos que retarlas, cambiar, modificar. Todo lo que no glorifica a Dios tiene que ser modificado en una cultura. ¿Qué piensan? ¿Sí? A eso nos llamó Dios, no a otra cosa. No a acomodarnos a la cultura, sino a cambiar la cultura para una cultura del reino de Dios. ¿Ok? Bueno. Gloria a Dios. Si es para el Señor, tiene que ser bien fuerte, porque para mí no. Dios es bueno con la creación y nos ha dado una tarea de transformar las culturas, la boliviana también. Vamos a cambiarla, la vamos a transformar en el poder del Espíritu Santo. Eso es discipular una nación. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Vamos a pasar, después les cuento esto. La siguiente. Según el criterio antropológico,
uno tiene que respetar la forma de vida de los naturales, de los originarios, ¿ok? Nosotros no los debemos juzgar por nuestros valores. Esa es una frase profesional de los antropólogos, ¿ok? Tenemos unos amigos, por eso estaba la anterior, que han trabajado entre los, de nuestra misión, que estuvieron trabajando entre los Suruajá. ¿Qué pasaba entre los indígenas del Amazonas? El problema de los indígenas del Amazonas es el siguiente. Resulta que cuando un niño nace mellizo, ¿ya? Cuando hay mellizos, eso significa que no está bien algo. O cuando un niño nace con un labio leporino, o no puede hablar bien, o tiene algún defecto, alguna cosa, no está bien, no tiene alma, es como un animal. Entonces, ¿qué se hace con esos niños? Se los mata. El infanticidio entre los indígenas de la selva amazónica es lo más común. Pero hay un pequeño problema. Como hay un criterio antropológico por ahí que dice ese, es su forma de vida, no les debemos juzgar o por nuestros valores, debemos respetar su identidad cultural. ¿Lo escucharon? Lo han debido escuchar por acá también. Bueno, esto salió de cualquier lugar menos del corazón de Dios, de la Biblia. ¿Ok? Vamos al siguiente. Entonces, la cultura es relativa. No importa, cualquiera sea la cultura, es relativo. Hay un problema, el que les acabo de contar de los niños que tienen alguna deficiencia entre los selvícolas de la Amazonía brasilera. ¿Cuál es el problema? Si es relativo, ¿qué pasa con la vida? Pues no se respeta, se los mata. ¿Ya les llama la atención algo más? ¿El respeto de la vida será negociable? No, la cultura del reino de Dios respeta la vida porque la vida es sagrada, la vida es un don de Dios. Dios la da y Dios la quita. Por eso el aborto no es negociable. Discúlpenme que lo diga tan fuerte. No es negociable, ni por cuestiones políticas. No es negociable la falta de respeto a la vida. La cultura del reino de Dios respeta la vida. No es negociable. La cultura no es relativa. La vida no se negocia. Wow. La libertad, ¿negociable? No, la libertad tampoco es negociable. Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres y no estéis sujetos otra vez a yugo de esclavitud. Amén. Si Dios te ha liberado, te ha dado libertad para escoger su voluntad, no puedes negociar. ¿Qué pasaba con los Gálatas? Estaban queriendo negociar el evangelio. Querían añadirle además la circuncisión y otras cosas más. Pero Pablo se pone firme, no negociable la libertad. La libertad es un don de Dios. Dios nos ha dado libertad, aún a los no cristianos, para decir que no a Él. Por eso la libertad no es negociable. Y cuando la cultura del reino de Dios entra en un lugar, hay libertad. La tiranía no es de Dios. Dios no es tirano. Dios nos hace libres, nos da libertad, aún para decirle no a Él. Por eso no podemos negociar con regímenes autoritarios. Y el pretexto de someterse a las autoridades no es justificativo para negociar la libertad. ¿Se entiende? Esos son los principios del reino de Dios. Esa es la cultura, la contracultura del reino de Dios. ¿Ok? Y la otra, la igualdad. ¿Habrá hombres mejores que otros?
en su valor y dignidad. ¿El color de la piel hace una persona más valiosa que otra? Este principio en los Estados Unidos causó una guerra que casi destrozó esa nación. Pero es que la igualdad tampoco es negociable. ¿El varón es superior a la mujer? Es otro no negociable. Varón y mujer, ambos son imagen y semejanza de Dios. No hay superioridad del varón sobre la mujer ni de la mujer sobre el varón. Iguales en valor delante del Señor, no negociable. Por eso el machismo es uno de los pecados más duros de nuestra Latinoamérica. Porque aunque el cristianismo ha estado fuertemente metido hace mucho tiempo, no ha logrado ser la contracultura que establezca la dignidad de las mujeres frente a los varones. Se considera a las mujeres inferiores a los varones. Qué terrible, ¿verdad? Por eso las feministas salieron de sus casas. ¿Por qué? Porque la cultura del reino no fue implantada. La igualdad no es negociable. Wow. Se me está yendo el tiempo. Tengo 3 minutos para terminar. Bueno, vamos adelante. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es verdad al final de cuentas? Para eso tenemos que irnos a los orígenes. ¿Qué es verdad? Vamos al siguiente. Al principio, Dios crea el universo y el hombre. La cultura del reino habla de que Dios es el creador. Él creó el universo y Él creó al hombre. Siguiente. El universo refleja la naturaleza y el carácter del creador. El hombre está hecho para implantar la cultura del reino. Dios nos creó para eso, para la cultura del reino. Pero vamos al siguiente. El mandato cultural está en Génesis 1, 26 al 28. ¿Qué dice Génesis 1, 26 al 28? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y creó Dios al hombre, varón y hembra los creó, a imagen de Dios lo creó. Ese es parte del mandato cultural. ¿La mujer es imagen de Dios? Claro que sí. Eso dice el versículo. La Biblia dice eso. No solo el varón es imagen de Dios, la mujer es imagen de Dios también. ¿Y qué más dice después? Por tanto, fructificad y multiplicaos, sojuzgadlo todo. ¿Qué le encarga Dios al hombre? Desarrolle la tierra, cultive la tierra. Cultura tiene que ver con cultivar, con hacer, con formar. La cultura del reino de Dios era desarrollar desde los principios del reino la tierra. Por eso teníamos que sojuzgarla. Somos lo más alto de la creación. No hay ningún animal que se pueda comparar con nosotros, porque nosotros solamente somos la imagen y semejanza de Dios. Vamos a la siguiente. Dios nos dio la identidad. Es el famoso imago Dei. ¿Cuál es la dignidad del hombre? Eso. Que somos imagen y semejanza de Dios. Esa es nuestra dignidad. No hay nadie más que pueda darnos la dignidad que Dios nos da. Ninguna filosofía, ningún sistema de creencias reconoce al hombre que en su verdadera dignidad, como la Biblia, como los principios del reino de Dios. Somos imagen de Dios. Esa es nuestra riqueza. ¿Y qué es el propósito? La mayordomía. Somos creados para crear cultura, subcreadores de Él. Él creó todo y nos dio participación en eso. Él no puso los nombres a todos los animales. ¿A quién se lo encargó? Esa es tarea intelectual. Dios nos dio eso. Vamos adelante. Tiempo. Vamos. Dios no es un controlador fanático, sino es un delegador creativo. ¿Les gusta? Claro que sí. Precioso. Vamos al siguiente. Mi amigo Vishal Mangalwadi
Hay que leerlo. Si usted encuentra un libro, léalo, de Vishal. Dice, cuando Dios habla y crea el universo. El hombre habla y crea la cultura. ¿Ok? Somos creadores de cultura a través de lo que nosotros hablamos. Ivan Til, es un teólogo holandés, dice, la cultura es religión externalizada. Este es el concepto bíblico. ¿Qué es la cultura al final? Es la expresión de tu religión, la expresión de lo que tú crees. Vamos al siguiente. Culto es adoración o veneración a la divinidad. Y el latín cultus tiene que ver con cuidado, con adoración, con honra y veneración. Cultura o cultivar, tienen la misma raíz, lo que les acabo de decir. Todo eso da origen a el concepto de cultura. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es la cultura? La manifestación del culto de un pueblo. Contraste. La antropología nos dice que la cultura es la suma de formas de vida de una etnia. Ese es el concepto materialista moderno. O sea, son una serie de patrones que comparten un determinado grupo de personas. Ese es el concepto antropológico. ¿Qué clase de concepto es este? Limitado, porque ni siquiera toma en cuenta que Dios existe. El verdadero concepto es que realmente la cultura es la manifestación del culto al creador o a quien creen que es el pueblo a quien los ha formado. El siguiente, por favor. La cultura es un reflejo del Dios que adora a una sociedad, etnia o pueblo. Esa es la cultura. Esto es lo importante. Este es el concepto de esta mañana. Simplemente es la expresión de una sociedad, del Dios en el cual creen. ¿Ok? Contraste, la concepción moderna antropológica, cultura es neutra, no existe Dios, todo es relativo, ninguna cultura es mejor que otra, ¿cierto? No. Toda cultura que no refleja el reino de Dios, que no refleja al rey, no es buena, es mala. Siguiente. La cultura debe ser criticada y evaluada, distinguir entre lo que engendra justicia o corrupción o qué genera. La cultura del reino de Dios genera libertad, compasión y bienestar económico. Ese es el propósito. Libertad, otra vez el no negociable, compasión y bienestar económico. Las culturas que no son del reino de Dios generan esclavitud, crueldad y pobreza. Esa es la realidad a través de los siglos. La siguiente. Los principios del reino de Dios se manifiestan en tres áreas: físicos y metafísicos, morales y estéticos. Todo lo que Dios hace, lo metafísico en realidad igual espiritual, ¿ok? Para simplificar. Lo que es metafísico es espiritual. Físico y metafísico es de Dios, ¿ok? Lo moral es lo que tiene que ver con el corazón del hombre y lo estético tiene que ver con la belleza. Dios creó la belleza, Dios es bello y nos llama como cultura del reino de Dios a manifestar la belleza del reino dentro de lo que es nuestra sociedad, ¿ok? 2 minutos. Dale, siguiente. Acá vamos a terminar. ¿Cuál es la cultura del reino de Dios? ¿Qué dice el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos. Primero se adora. Santificado sea tu nombre. Gloria a Dios, ¿verdad? Y después, ¿qué dice? Venga tu reino. Esa es la cultura. Ese es el discipulado de una nación. Eso es implantar la cultura del reino de Dios. ¿Dónde está el reino de Dios? Con esto termino. El reino de Dios está donde se obedece al rey. Donde se obedece al rey. Ese es el reino de Dios. ¿Qué tenemos que colocar cuando avanzamos la cultura del reino? La proclama de la obediencia al rey en todos los lugares donde nosotros vayamos, comenzando por nuestras vidas. Si el rey está en nosotros, ¿qué va a pasar con nuestras vidas? Vamos a reflejar la cultura del reino de Dios. ¿Entiende? Porque Él es el Dios nuestro y nuestra cultura simplemente personal va a ser la expresión de quién Dios es.
Si decimos que adoramos al Rey, vamos a reflejar a Él. ¿Y qué va a pasar con nuestras vidas? Simple, vida de santidad y ser como Jesús en la tierra. Donde iba Jesús, plantaba la cultura del reino de Dios. Esa es la misma tarea que los hijos del Señor tienen para desarrollar la cultura. ¿Qué tiene que pasar con nuestras familias? Nuestras familias tienen que reflejar la cultura del reino de Dios. ¿Qué tiene que pasar con nuestra vecindad? Nuestra vecindad tiene que reflejar la cultura del reino de Dios. ¿Y qué tiene que pasar con nuestra nación? Nuestra nación tiene que reflejar la cultura del reino de Dios. Y es la responsabilidad de nosotros, sus hijos, el hacerlo. El Señor les bendiga. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a terminar este tiempo. Y primero, el hacer cultura del reino de Dios empieza saliendo de este lugar. Porque cuando estamos encerrados entre cuatro paredes somos una subcultura. Pero cuando vivimos el reino de Dios ahí afuera, con cosas prácticas, ahí estamos haciendo que el reino de Dios venga a nuestra ciudad, venga a nuestro país. Amén. Sí, que esta semana sea una semana de ahí afuera vivir lo que Dios quiere que vivamos. Amén. Sí, que nuestra casa ahí sea donde podamos vivir lo que Dios quiere. Amén. Yo quiero pedirles, cerremos nuestros ojos por unos instantes. ¿Cuántos de los que estamos aquí tal vez no hemos entregado nunca nuestra vida genuinamente al Señor? Tal vez no nos hemos convertido a Él. Porque para ser discípulos yo primero tengo que ser discípulo. Para poder llevar la cultura del reino de Dios, primero la cultura del reino de Dios tiene que venir a mi vida. Y como Pedro, todos necesitamos algún momento en nuestra vida reconocer que Jesús no es una buena persona, no es un buen maestro, sino Jesús es el Cristo. Es nuestro Mesías, es nuestro Salvador. Es el Hijo de Dios que vino a morir por nosotros para que nosotros podamos ser salvos y podamos ser parte de su reino. ¿Cuántos aquí tal vez nunca le hemos dicho genuinamente a Jesús: Jesús, tú eres el Señor de mi vida, eres el Kyrios, eres el Señor por sobre todas las cosas de mi vida? Si tú nunca lo has confesado genuinamente a Jesús como Señor, tal vez muchas veces lo has dicho, pero nunca con esa convicción de que tú eres el dueño de mi vida. Si tú quieres hoy confesarlo y entregarle tu vida, ahí donde estás, levanta tu mano, vamos a orar.
Vamos a orar todos. Especialmente los que han levantado su mano, díganle conmigo: Jesús, hoy quiero entregarte mi vida. Hoy declaro que te necesito. Necesito que me salves. Necesito que me perdones los pecados. Necesito que me libres de ellos. Necesito ser un discípulo tuyo. Jesús, hoy día te confieso como mi Señor, como el Señor de mi vida. Aquí está mi corazón y todo lo que soy. Ven a mi vida. Señor, venga tu reino a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si alguno ha hecho esta oración genuinamente, yo quiero animarte a que camines conociendo a Dios y camines haciendo la voluntad de Dios. Dios te ama mucho. Dios te ama mucho y tiene un propósito para tu vida. Amén. Vamos a adorar. Vamos a levantar culto al Dios único, vivo y verdadero. Y vamos a hacerlo con música aquí, con cánticos. Y saliendo de aquí, lo vamos a hacer con nuestras vidas. Amén. Gracias, Dios, por este día. Te bendecimos y te honramos por sobre todas las cosas, Dios. Gracias por tu palabra en este día. Gracias, Señor, por René. Queremos bendecir su vida, que tú sigas usándolo grandemente. Y cada uno, y gracias por cada uno de los que estamos aquí. Que tu gracia esté sobre nosotros. Amén. Mirad al Padre Dios, misterio derramado en ti y en mí, como un abismo clama, desesperado Él nos desea. La creación está delante de Él, una vela junto al sol. Oh Padre fiel, Oh Padre fiel, incomparable amor. Señor, mira a Cristo Jesús, te miramos a ti, Señor. Cordero y León dado por mí, palabra hecha hombre, Salvador de mi alma, Mi Salvador, mi Señor. oh, entregado por Nuestro bien, su sangre salvación. Oh Jesús Mesías. Jesús Mesías, por amor el justo murió. No ha terminado, pues Cristo vivo está. Así es. Mi alma canta, mi alma canta.
Espíritu soplando fuego en mí, eterna ayuda es, habla verdad si no la hallo. Enciende y alumbra mi vida hasta que haya de partir. Oh, Santo Espíritu, respira en mi interior. Oh, Santo Espíritu, termina tu obra en mí. Mi alma canta, mi alma canta. ¡Cuán grande! Cuán grande es tu amor, ¡Cuán grande! cuán grande es tu amor. Mi alma canta, mi alma canta. Cuán grande es tu amor, ¡Cuán grande! cuán grande es tu Cantamos, cuán grande es tu amor. Mi